es otra charrada que tiene la plataforma aragonesa progresista y es una charrada que le hace un miembro de la misma plataforma, una persona para nosotros muy ilustre, que es José Luis Alonso. Os lo presentaremos, que ha hecho un trabajo realmente importante sobre la legislación que ha hecho este gobierno, que es muchísima. Yo me doy cuenta que hay muchísimas leyes orgánicas que son las leyes más complicadas de hacer y veo que ha legislado mucho para derechos sociales, ¿no? Y además para derechos sociales fundamentales y que han intervenido también en el bienestar de la gente. Y esto lo va a explicar José Luis muy bien. Después de 3 años, que no llegan a ser 3 años todavía del gobierno de coalición, realmente yo creo que se pusieron en marcha un par de meses antes de la pandemia, o sea que aún nos falta un tiempo para cumplir los 3 años, y es de agradecer que se haga este trabajo porque tenemos que poner en valor a aquellos que apoyamos esta forma de gobierno lo que se ha hecho. Entonces, José Luis, cuando quieras nos haces pues tu exposición de qué es lo que ha hecho este gobierno estos 3 años. Buenas tardes a todos y a todos. Como bien decías, Juan Carlos, este gobierno todavía no acabó sus 4 años. En este momento llevamos poco más de 1000 días, unos 1051 he contado yo, que son desde que se formó el día 10 de enero del año 2020. Yo creo que lo primero que hay que hacer es recordar que fue un matrimonio obligado y cómo se llegó a él. La historia empezó, yo creo, en el año 2015, en que las elecciones de diciembre se perdió ya el bipartidismo. El PP bajó de la mayoría absoluta a 123 diputados y el PSOE cayó por debajo de 100. En los 7 años que han pasado desde entonces, ha habido 3 elecciones generales, ha habido 3 mociones de censura, una de ellas con éxito, hubo un conato de independencia en Cataluña, los líderes han ido cambiando, en el PP ha habido 3, en el PSOE hubo una crisis muy dura, ha habido relevos en todos los demás partidos prácticamente, en Podemos, en Izquierda Unida, en Ciudadanos, en Convergencia y Unión, etc. Y pese por ello, cuando fueron las últimas elecciones, decidieron el PSOE y Unidas Podemos formar ejecutivo, aunque tenían una minoría bastante pequeña de 155 diputados. Y de hecho, para conseguir la mayoría parlamentaria han tenido siempre que contar con 7 u 8 grupos parlamentarios más. Pero la verdad es que ha funcionado. Contra todas las previsiones catastrofistas, ha funcionado. Y ello, pese a que han tenido que dedicarse muchísimo tiempo a lo que yo denomino los imprevistos. Normalmente se habla de las 3 Cs, yo voy a hablar de 4 Cs y una C. Imprevistos. La primera, el COVID, la pandemia del siglo, que obligó a recordar, pues a decretar incluso el que permaneciésemos en nuestras casas durante prácticamente durante bastantes días. Otro de los problemas que ha habido ha sido el del clima. El cambio climático ha empezado evidentemente a mostrar ya todo empezar a mostrar parte de su dureza, y hemos tenido la borrasca Filomena, hemos tenido sequías, hemos tenido inundaciones, un tema que no tiene que ver directamente con el clima, pero sí que afecta, que es el volcán de La Palma, etc. Otra C más ha sido del conflicto, la famosa guerra en Ucrania, una guerra en la que por primera vez en Europa se ve involucrada una de las grandes potencias como es Rusia, y que ha provocado a su vez una crisis energética y alimentaria mundial. Y por último, decir también que se nos ha metido en todo el mundo, por lo menos en el mundo civilizado, el trumpismo, lo cual ha hecho que muchas de las normativas que había que sacar contasen con una férrea oposición de la propia oposición. Es el todo vale para ocupar el poder, empezando por la mentira, por el incumplir la Constitución española, el desobedecer leyes, el tachar de antidemocráticos a partidos legalizados, el votar por principio siempre en contra, o el ir incluso a la Unión Europea a solicitar que no envíe los fondos económicos bien para el COVID, bien para el desarrollo del país. O incluso cosas como hemos visto, como el acoso permanente a la vivienda donde vive la familia de un vicepresidente, etc. Yo os quiero hacer una reflexión. ¿No os recuerda todo esto un texto muy conocido y que habla de que se podrán tomar medidas extraordinarias contra aquellos que no cumplieren las obligaciones que la Constitución o otras leyes les impongan, o actuaren de forma que atente gravemente al interés general de España? Os estoy leyendo literalmente el artículo 155 de la Constitución. Afortunadamente para el partido principal de la oposición,
el artículo dice que se refiere exclusivamente a las comunidades autónomas y por tanto no le es aplicable. Pero no deja de ser muy lamentable y muy indicativo de unos hechos muy graves el que sus dirigentes caigan en los mismos hechos que cuestionaron cuando realizaba una comunidad autónoma, o que no acepten cumplir la ley de renovación del Poder Judicial cuando es una ley aprobada el año 15 y ellos aplicaron el rodillo parlamentario, no aceptaron ni una sola enmienda. O qué decir de la gente que dice que defiende a España y están dispuestos a ir a la Unión Europea a denunciar en contra de todo el resto de sus compañeros del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, a denunciar los incumplimientos de España. Y pese a todo esto que estaba cayendo, pues como tú bien decías, Juan Carlos, es un gobierno que ha trabajado mucho. Se han aprobado 92 leyes hasta ahora, de ellas 26 orgánicas, cerca de 90 reales decretos leyes. Tras la pandemia, este año recuperaremos el PIB, el Producto Interior Bruto, de la prepandemia, unos 1,25 billones de euros. Se ha conseguido que el conflicto catalán se haya encauzado hacia el diálogo y al respeto a las leyes. Se ha desjudicializado la política. Se han conseguido un montón de dinero, 140.000 millones de euros europeos para modernizar el país, de ellos 70.000 a fondo perdido. Ni el famoso pedigüeño con que le decía Aznar a Felipe González, cuando criticaba que acudiese a la Unión Europea a pedir dinero, consiguió semejante cantidad. Y el salario mínimo interprofesional, por decir otro hito, ha superado los 1.000 euros, está en 1.050 euros. Por cierto, no resisto la tentación de decir que aquellas previsiones tan catastrofistas que lanzaron el gobernador del Banco de España, que tuvo que reconocer al año su error, o el presidente de la patronal, no se han cumplido. Y me pide el cuerpo decir que el sueldo del presidente del Banco de España es de 190.487,99 euros, más lo que gane por tener la presidencia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. En cuanto al presidente de la patronal, que criticaba un salario mínimo que en aquel momento no llegaba ni siquiera a los 1.000 euros, tiene un sueldo de 350.000 euros más su pertenencia a varios consejos de administración. Es vergonzoso que gente así critique el que no haya un salario mínimo suficiente para la gente que vive de él. Es cierto que quedan todavía bastantes problemas. En estos momentos tenemos problemas con la inflación, con lo que ello significa devaluación salarial y de problemas con la cesta de la compra. Tenemos problemas en la energía, hay problemas de pobreza energética. Tenemos problemas en la sanidad, hay listas de espera. Hay una cosa de la que se habla muy poco, hay récord de suicidios. Tenemos el problema de la falta de renovación de los órganos de la justicia, de la politización de algunos jueces que llegan a prohibir los sellos del Partido Comunista de España en su centenario, o, por desgracia, la utilización masiva de la mentira en los medios de la derecha y por sus políticos y contertulianos. Pero volvamos a la valoración de este gobierno, que es lo que nos toca hoy. Yo diría que su éxito ha sido seguir 4 grandes líneas. Ha sido un gobierno pensando en la gente, pensando en el futuro. Han tenido tiempo para hacer, como veremos, bastantes cosas de estrategias para el futuro. Ha sido un gobierno europeo, no ha sido un gobierno que ha ido a Europa, ha sido un gobierno europeo que ha participado activamente en las decisiones de la Unión Europea. Y ha sido un gobierno con la intención clara y con hechos de modernizar el país. Si hablo de lo primero, de que ha sido un gobierno pensando en la gente, os he citado ya el salario mínimo interprofesional, pero esto también la renta mínima garantizada, pero esto todas las medidas que se tomaron durante la COVID, los ERTES, los préstamos a las grandes empresas y a las pymes y a los autónomos, la compra unificada europea de vacunas que nos permitió alcanzar récords de vacunación en tiempos realmente muy grandes, bueno, y conseguir las propias vacunas en tiempos también récord. Se han tomado medidas sobre la energía, incluyendo la famosa excepción ibérica. Se ha actuado mucho en los derechos sociales, ha habido muchos cambios en la legislación y ha habido mucha atención a las minorías. Esto ha sido a veces criticado,
Yo siempre recuerdo a Mandela, que Mandela decía unas veces de una manera y otras de otra, que la calidad en definitiva de una democracia se mide por cómo trata a sus minorías, lo cual creo que es evidente. Voy a recordar algunos de los hitos en la normativa. De contenido socioeconómico, se ha asegurado la sostenibilidad de las pensiones, se ha reducido la temporalidad del empleo público o se ha dado derechos laborales a las personas dedicadas al reparto. Se ha implementado el trabajo a distancia. Se han creado impuestos sobre las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales. Se derogó el despido objetivo por falta de asistencia al trabajo. De contenido social ha habido muchos relacionados con, bueno, en primer lugar con la mayoría, porque las mujeres son mayoría, son más del 50%, pero también con algunas de las minorías. Se ha hecho la garantía integral de la libertad sexual, la igualdad de trato y no discriminación, la protección a las víctimas de violencia de género. Otra importante, que es la protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. O se han tomado leyes sobre memoria democrática, que ya era hora, o sobre la eutanasia, que también era hora. O para la que os he citado también, para establecer el ingreso mínimo vital. Se han tomado medidas de modernización a través de las leyes, como es la de la formación profesional, la del cambio climático y transición energética, o la de la economía circular. Y hay en tramitación leyes muy importantes, desde el derecho a la vivienda, a la de la eliminación del delito de sedición, o el de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI. Os decía también que se han hecho bastantes cuestiones pensando en el futuro. Se han hecho un montón de planes nacionales o estratégicos. Se han hecho, y eso es fundamental porque es dirigir al país a lo que tiene que hacer de aquí al año 30. Se ha hecho el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el de igualdad efectiva de mujeres y hombres, el de la PAC, el del aprendizaje a lo largo de la vida, el de la digitalización de las administraciones públicas, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, el de turismo sostenible, el de salud y medio ambiente, el de implementación de la garantía infantil europea, el de ciberseguridad, el de competencias digitales, el Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos y también estrategias de movilidad segura, sostenible y conectada. Os decía, en tercer lugar, que había sido un gobierno europeo e influyente en la UE. Participamos activamente en todos los temas de la COVID, tanto en la financiación de la investigación como en las compras centralizadas de vacunas o en la coordinación de los planes de vacunación. Se ha conseguido una respuesta coordinada a la crisis económica provocada por la COVID, que ha sido opuesta a la del 2008. Se ha conseguido que la Unión Europea por primera vez en su historia se endeude para ayudar a los países que lo estábamos pasando peor, normalmente los de la orla mediterránea. Se ha dado una respuesta unitaria a la invasión de Ucrania y se está dando una respuesta unitaria a la crisis energética. Y ello ha conseguido que España en estos momentos forma parte de la Troika junto con Alemania y Francia y tenemos una alianza estratégica con Portugal, el denominado eje ibérico. Pero lo que es importante es que no estamos diciendo lo que viene de Europa, sino estamos influyendo en lo que Europa está decidiendo y aportando soluciones. Y decir por el cuarto lugar, decía yo que ha sido un gobierno transformador. En definitiva, esos 140, aparte de lo que os decía yo de los planes nacionales hace un momento, para eso hace falta dinero y se ha conseguido 140.000 millones de euros, que están teniendo problemas efectivamente para su aplicación. Entre otras cosas, y os lo digo porque estoy bastante metido en ello, porque muchos de los que hacen y piden el dinero no se han molestado en leerse lo que pide la Unión Europea, que la Unión Europea pide, con razón, que se tengan en cuenta una serie de líneas bastante importantes, que en definitiva son lógicas totalmente. Es las estrategias europeas para eso, para cómo queremos estar en el año 30, que España, si recibe dinero europeo, las aplique ya en esos planes. El plan persigue 4 objetivos transversales, que es en definitiva conseguir una España más verde, más digital, más igualitaria y más cohesionada desde el punto de vista social y territorial. Y os quiero leer un poquitín por dónde van los 11 grandes proyectos, los llamados PERTES, que son proyectos de carácter estratégico y que tienen capacidad de arrastre, es decir, que llevan implícito el que haya muchos otros sectores que se beneficien. Son los planes estratégicos para el desarrollo de la economía circular,
para la digitalización del ciclo del agua, para las energías renovables, el hidrógeno renovable o para el vehículo eléctrico. También para el desarrollo del sistema agroalimentario, de la industria naval, de la aeroespacial, de la microelectrónica y semiconductores, o la nueva economía de la lengua. Que la nueva economía de la lengua, para los que no estén metidos en el ajo, os diré que sencillamente es que en todo esto que se está hablando de los grandes programas de manejo de grandes masas de datos, etcétera, etcétera, se tenga en cuenta el español y tengamos también, no dependamos del idioma predominante del inglés. Y, por supuesto, hay unos PERTES para el desarrollo de una economía social y de los cuidados, a la que, lógicamente, vamos a avanzar, y de una salud de vanguardia. Hay también cosas que hay que señalar que no se han hecho y compromisos incumplidos. Voy a señalar tres de los, a mi juicio, más importantes. No se ha hecho la reforma del sistema tributario y es fundamental. Los cambios económicos de este país siempre se han iniciado mediante una reforma del sistema tributario porque sin dinero no se puede hacer. El nuevo Estatuto de los Trabajadores está todavía pendiente y la reforma de la administración pública también. Y esto último también se está notando mucho en los problemas que está habiendo para manejar esa cantidad ingente de dinero europeo. Bueno, esta es la síntesis que he querido realizar con mucha rapidez para que nos quede tiempo para hablar entre todos. Y yo creo que la conclusión es que ha sido un gobierno muy positivo, este gobierno de coalición, por la gestión diferente que ha tenido con las crisis y por sus avances en el empleo. Estamos por encima de los 20 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y en los derechos sociales. Y por contra, si pensásemos en la derecha, nuestra derecha, cerril, gestionando las crisis sanitarias y energéticas, pues la verdad es que da un poco de miedo. Yo por eso creo que hay que trabajar duro para que el gobierno progresista central y los que tenemos en las comunidades autónomas y los ayuntamientos se mantengan. Y para ello yo tengo que decir también otra crítica. Necesitamos un buen relato de futuro y que sea ilusionante. El buen paño no se vende en el arca. Y si vosotros vais a ver, o lo habéis abierto ya, el programa, vamos, el documento en el que el gobierno va haciendo la síntesis de cómo va cumpliendo su acuerdo de gobierno, es realmente lamentable, porque lo que hacen es decir, hay 1.200 y pico medidas y te dicen estadísticamente las que se han ido cumpliendo. Las 1.200 medidas no son todas, no todas tienen el mismo peso ni el mismo valor para el ciudadano y para el futuro. Entonces, no se puede hacer así y hay que resaltar mejor las cosas. Y se puede hacer el relato ilusionante porque se tiene la estrategia de lo que se quiere que sea España dentro del año 30, que está bien cercano. Pero bueno, si no se hace, lo pagaremos caro. Y yo creo que nos vamos a jugar en estas elecciones la continuidad de las políticas sociales. Y si me apuráis, yo diría que nos jugamos hasta la democracia. Igual que está sucediendo en otros países del mundo. Aquí no somos una excepción y no somos especialmente raro. Pero bueno, esa es una opinión y la charrada esta es para entre todos, que por eso no hemos buscado ponente por ahí fuera, ni yo me considero ponente, entre todos, pues ver cómo vemos la situación, qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros y el colectivo, que ya estamos haciendo cosas, y en definitiva, eso, qué pensamos de estos 3 años de gobierno progresista y de coalición. O sea que ya te paso la palabra, moderador, para que a partir de ahora yo paso a ser un tertuliano más. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y yo creo que ha sido breve para lo que tú eres habitualmente y para el tema, ¿no? Por lo tanto, ahora hay que desarrollarlo un poquito más. Entonces, pido que hagáis intervenciones, porque luego es verdad que se ha legislado mucho, quedan cosas en el tintero y cosas que los imponderantes que ha tenido la pandemia y la crisis derivada de la guerra de Ucrania, pues han tenido su repercusión negativa en nuestra economía y en nuestras posibilidades de hacer cosas, ¿no? Por parte del gobierno progresista. Pero vamos, ahí está el debate, podéis intervenir y decir, o ser críticos también, que también se puede ser con este gobierno. ¿Alguna intervención? ¿No? Yo de todas maneras, es decir, por resaltar algo más, es decir, cuando hablamos de empleo, hay una cosa que se nos olvida,
que yo como lo he vivido, ha estabilizado muchísimo trabajo temporal. Trabajo temporal en la administración y trabajo temporal que lo ha convertido en indefinido a través de la legislación de la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, las dos cosas que teníamos unas tasas de interinidad o tenemos todavía unas tasas de interinidad altísimas, eso se legisló el año pasado para que los gobiernos autónomos, que son los que tienen mayor personal en la administración, pusieran las bases, y las están haciendo, para que antes de finalizar el año 2024 se estabilice prácticamente al grueso de los interinos que tienen. Creo que vamos a dejar las tasas de temporalidad por debajo del 8%, que es el acuerdo que hizo el Parlamento en diciembre del 2021. Esto es otra cosa a destacar, que era importante, ¿eh? Si había una precariedad en la administración y había una precariedad altísima en el mundo del trabajo, y eso ya sabéis que estos meses después de la reforma laboral ha ido creciendo esa estabilidad y los contratos indefinidos. Por destacar algo importante que a la gente le está llegando, ¿no? Le está llegando. Es decir, es verdad que ha legislado este gobierno para el futuro y eso es algo que no suelen hacer los gobiernos. Y yo siempre digo, ¿dónde hubiéramos estado con la crisis del COVID y con la crisis económica que nos ha dado la guerra si hubiéramos tenido un gobierno del Partido Popular con los apoyos que ahora mismo está teniendo el Partido Popular? Porque es un Partido Popular que se ha echado a la extrema derecha o en los brazos de la extrema derecha con muchísima facilidad, ¿no? Y esto es algo que también hay que destacar de este gobierno, es decir, que a pesar de las trabas y de los inconvenientes que todos los días le ponen mediáticamente o políticamente, sigue hacia adelante con sus políticas. Por lo menos yo lo vivo así, ¿no? Es decir, que prefiero haber tenido dificultades con este gobierno e incumplimientos que ahora podemos criticar, pero que ha sido una acción positiva para la gente. Y esto es lo que nosotros estamos analizando estos días después de 3 años de gobierno progresista. Me agradecería alguna intervención más. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos y gracias por aceptarme en la charrada. Bueno, me ha encantado, José Luis, como siempre, el resumen que has hecho tan impresionante. Estoy de acuerdo en todo el enfoque y me gustaría resaltar, recogí todo lo último que has dicho, que realmente un gobierno que tiene una estrategia es un gobierno que sabe a dónde va y esto yo creo que este gobierno sí que lo hemos visto, que tiene un hacia dónde quiere ir, unos proyectos y que va en ese camino. A mí eso me parece una cosa positiva de quien gobierne, y no estar al borde de cambios o de, aunque se tenga que adaptar, pero que tiene una estrategia. Y luego señalar también otro aspecto que me parece muy importante del gobierno, es que es un gobierno de coalición y que todo el mundo sabíamos que el PSOE y Podemos, o sea, no es que se odiaran, pero parecido, o sea, lo hemos vivido todos en los años anteriores y que era imposible un diálogo, o sea, era imposible ni siquiera un diálogo y han estado como un gobierno, vamos, que yo no he visto gobierno quizá más unido nunca, en el sentido contra sus dificultades y con todo lo que sea, pero han demostrado que desde la diferencia también se puede construir juntos y a mí eso me parece muy importante para una España que sí parece que estamos, ¿no? O peleas o sin posibilidad de poder hablar con alguien que piense un poco distinto. Entonces yo resaltar también eso como un valor muy importante y además como que crea cultura de interrelación, el que sean dos partidos diferentes que no necesariamente antes se llevaban bien y que han podido trabajar juntos en una línea común. Claro, no, a mí eso me parece muy importante. Gracias, Teresa. Manolo, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos también y a todas. Felicitar a José Luis, como siempre, hace unos trabajos excelentes, concienzudos, elaborados. Presiento también que es todo este resumen legislativo que yo creo que aparece en la plataforma, en el blog o en la página web de la plataforma, ¿verdad? 3 años de gobierno progresista, resumen de legislación, que ahí lo tenemos a nuestra disposición, que yo creo que merece la pena que todos conozcamos ese enlace que nos habéis mandado hace unos días y que desde luego merece la pena tenerlo ahí presente pues para estudiarlo con más detenimiento, ¿verdad?
Claro, yo para preparar un poco la charla he revisado también hoy, he querido, imaginaba por dónde iría José Luis, planteándonos pues toda esta política realizada por el gobierno a nivel legislativo a lo largo de estos años, para concretarlo, ¿no? Porque toda esa legislación ha servido para mejorar la vida de la gente en cosas concretas, ¿no? Porque yo creo que es necesario que difundamos todo el trabajo que ha hecho el gobierno a lo largo de estos años en fin, para intentar que la gente, soy escéptico, yo no tengo nada claro que por mucho que difundamos la tremenda actuación del gobierno a lo largo de estos años, consigamos cambiar posiciones y voluntades y actitudes de la gente que está en contra del gobierno de coalición, ¿verdad? Porque muchas veces con las consignas y muchas veces pues planteamientos tópicos pues hacen más daño en fin, que poner sobre la mesa las realizaciones. Cosas concretas, ¿no? Claro, toda esa legislación ha permitido que haya 20 millones de personas ocupadas en este momento, ¿no? Una cosa concreta. He sacado hasta 14. Se ha referido José Luis al salario mínimo interprofesional, que lo ha situado en 1.050 euros, me parece, ¿verdad? Es decir, que los trabajadores hoy ganan 265 euros más al mes que hace 4 años, gracias al incremento del salario mínimo interprofesional. Hay 5.000 millones de euros más para educación. Hay 2.000 millones de euros más para becas. Hay 400.000 familias más que están protegidas por el ingreso mínimo vital de las que había antes. Los pensionistas cobramos 100 euros más al mes que si se hubiera aplicado el sistema del Partido Popular que congelaba nuestras pensiones. El tope del gas ha ahorrado 2.000 millones de euros a los consumidores. 2 millones de hogares están protegidos con el bono social eléctrico. 9 millones de pensionistas, ya me he referido a ello, no perderán poder adquisitivo gracias a la revalorización de las pensiones conforme al IPC. 1 millón de ciudadanos se benefician de los abonos gratuitos de transporte. 1 millón de estudiantes cuentan con una ayuda complementaria a sus becas. Se ha reducido la temporalidad, el trabajo temporal, entre los jóvenes menores de 30 años del 60 al 36%. Se han prohibido por ley las amnistías fiscales del Partido Popular y se va a aplicar por contra un impuesto a las grandes corporaciones energéticas y financieras. Y el último dato ya que he recabado en esta concreción es que se ha disminuido la temporalidad en la contratación hasta el 16%. Los indefinidos, los trabajadores con contrato indefinido llegan en este momento al 84%, 14 puntos más que antes de la reforma laboral, ¿no? Yo creo que es indiscutible todas estas medidas, que hay que difundirlas, pero, insisto, perdona, pero que es que me estoy quedando sin voz. Por mucho que difundamos las medidas positivas del gobierno, eso permitirá que la gente realmente apoye la continuidad del gobierno progresista. Me callo, me he quedado sin voz. Muchas gracias, Manolo. De todas maneras, has hecho una intervención muy concreta y con muchísimos datos que son de agradecer. Y yo creo que Teresa también ha dicho algo muy importante que a veces nos olvidamos, es que es el primer gobierno de coalición de la historia de nuestro país después de la Segunda República. Y es de agradecer que sigan estando tan activos
legislando, ¿no? Y llegando a la gente. Y eso es muy de agradecer. Julián, cuando quieras. Voy a empezar felicitando a José Luis por su magnífica intervención y que está basada en un magnífico trabajo realizado con anterioridad, ¿no? Que hemos publicado una parte, la parte más descriptiva la hemos publicado en el blog que tenemos de la recién estrenado, ¿verdad? De la plataforma. Y yo creo que queda clarísimo, es decir, el balance es tan rico que queda como muy claro la cantidad de cuestiones que ha realizado el gobierno. A mí lo que me preocupa, y creo que estamos todos también un poco en eso, es cómo transmitir a la gente lo que realmente se ha hecho. Yo creo que es importante. Se ha estado realizando acciones muy positivas en lo concreto, en lo del comer, en lo que afecta directamente al bolsillo y a la vida de millones de personas, que se dice pronto. Manolo ha explicado muy bien, ha desmenuzado, ¿no? Todo lo que, muchas de las cuestiones que se ven afectadas positivamente por las acciones del gobierno. Pero es verdad que en plena situación de COVID y post-COVID, que no hay que olvidar un COVID que genera una crisis económica y pandémica que se monta sobre la estela de una crisis económica anterior, por lo tanto con muchísimas dificultades, ¿no? De la que todavía no se había salido, y que nos trae esta acción de gobierno una reactivación de la economía, nos trae una reactivación del empleo, pero no solamente en la cantidad, sino en la calidad, nos trae más protección social, nos trae mejoras en las pensiones, salario mínimo, bueno, este tipo de cuestiones que se han estado enumerando y que son del comer, son de lo cotidiano, de lo que le afecta a la gente en su vida cotidiana, a millones de personas. Y sin embargo, creo que todos y todas tenemos un poco la sensación de que no acaba de ser percibido así de una forma masiva, ¿no? Una gestión, yo creo que bastante de éxito, queda diluida por una oposición feroz, por las mentiras, por la presión también mediática, en fin, por todo esto que está acorralando o que intenta acorralar, yo espero que no acabe acorralando al gobierno. Pero es que además el gobierno está realizando otro tipo de acciones, está legislando, no solamente por lo inmediato, por lo del comer de cada día, sino que está invirtiendo en mejorar el futuro de nuestro país, en mejorar el sistema productivo. Y una cosa muy importante y que tampoco se comenta demasiado, está invirtiendo en transformar nuestra sociedad en valores y también en libertades. Está trabajando en muchos frentes. Bien, con este balance, con ya experiencias pasadas de cómo las gastaba la derecha en este país, cuando todavía la extrema derecha no marcaba la agenda de la derecha. Ahora, con la extrema derecha marcando la agenda de la derecha también, imaginaros lo que puede pasar si tenemos que afrontar unos gobiernos de las derechas en este país, ¿no? Por tanto, yo creo que con este balance y con estos riesgos que hay para estas transformaciones, con mucha transformación todavía queda por realizar, la prioridad de las gentes de izquierdas, la prioridad de los y las progresistas de nuestro país es cómo garantizamos otros 4 años al menos para consolidar lo que se está haciendo, mejorarlo y proyectar este país hacia el futuro en esas dimensiones que estamos hablando. Yo creo que ese es un poco el reto que tenemos todos y todas y que yo creo que a todos y todas nos preocupa. Gracias, Julián. Demetrio, cuando quieras. Bueno, vamos a ver. Como siempre, empezar saludándoos a todos y a todas, agradeciendo que me permitáis participar y también a José Luis, pues felicitarlo por la no muy extensa, pero sí concreta intervención que nos da pie. Bueno, diría que cuando hablábamos inicialmente del gobierno de coalición, efectivamente es la primera experiencia, alguien recordaba desde la República, pero en todo caso donde había que aprender muchas cosas, porque no había de dónde coger recortes. La improvisación pues tenía que ser o formar, dar una base un poco también en la actuación, pero también recordar que esa coalición no era de dos partidos, era de un partido y otra coalición a su vez.
Unidas Podemos tampoco era una única organización, con lo cual era mucho más lo que había que poner de acuerdo y donde podían surgir las complicaciones o las contradicciones, incluso a veces rupturas que por suerte se han seguido llevar, yo creo que muy bien, de una manera muy positiva, a pesar de que excesos de transparencia aparentes hicieran creer que había mucha más división y muchas fases de casi ruptura por el medio, cuando la realidad era que el gobierno trabajó bastante bien coordinado, teniendo en cuenta además que había un programa común, pero había una parte de gobierno que no estaba en ese programa común. No se podía tocar la defensa, no se podía tocar los asuntos exteriores, no se podía tocar el interior. Es decir, que también había otros elementos que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas no distinguen y el gobierno es todo uno y aparentemente es el gobierno de coalición quien está interviniendo en todo, cuando es cierto, y sabemos todos nosotros, que hay una parte importante de la gobernación que no está en la coalición, o está, digamos que al margen de la coalición. Y también con el tema de la guerra y de la posición de defensa, no es una posición, o por lo menos no es fácil poner de acuerdo a todos los integrantes del gobierno de coalición para tomar posiciones comunes. En interior, por ejemplo, el tema de Melilla, por poner un ejemplo, también es algo que está fuera del programa común, pero sin embargo también requiere esfuerzos importantes para ponerse de acuerdo y actuar de una manera más o menos coordinada y sin poder evitar que aparezcan ante la opinión pública cuestiones de transparencia, de diferencia de criterios, como corresponde a cualquier gobierno de coalición de partidos diferentes, y que no aparezcan como una cuestión de ruptura o una cuestión de enfrentamiento, puesto que la realidad nos dice que el gobierno está trabajando conjuntamente en coalición razonablemente bien, con complicaciones, pero era la primera experiencia como decíamos antes, desde la República. Es cierto que el programa común inicial se vio alterado tanto por COVID como por la guerra, como por todo lo que todos nosotros sabemos, pero y por lo tanto eso alteró las prioridades, pero también supuso el que vinieran unos fondos europeos de unas cantidades muy importantes que nos permiten o que han permitido desarrollar determinadas políticas que no serían posibles seguramente si no hubieran sucedido esas desgracias, entre comillas, ¿no? Yo creo que hay otro elemento también, el temor razonable, normal, de que el pez grande de la coalición se coma al chico y por lo tanto hay que jugar de manera que no aparezca, o el chico aparezca con su propia naturaleza y su propia personalidad, de manera que no sea al final absorbido o ocultado de alguna manera de la propia coalición. Yo creo que el tiempo, estos años de gobierno han ido razonablemente bien, con debate importante, que precisamente esas sensaciones de enfrentamiento a veces son las que han permitido sacar el debate público de la mera consigna de las redes sociales y de los meros titulares y que haya un debate social importante de los temas, y por tanto ha contribuido también al debate entre los ciudadanos y ciudadanas. Ha permitido que hubiera presupuestos y el debate y el tener necesariamente, por no tener la mayoría suficiente, que negociar con unos y con otros, ha dado una visión totalmente distinta de lo que era el país y las fuerzas políticas de dónde está cada una de ellas y cómo pueden contribuir a que haya una mayoría suficiente para llevar adelante políticas progresistas. Y, como siempre, los presupuestos inicialmente son una cosa, lo que habrá que ver es el grado de ejecución al final de los presupuestos, como nos pasa en todas las organizaciones. Y yo creo que el resultado de la ejecución está yendo razonablemente bien. Sigue habiendo asuntos pactados que no se han resuelto o no se han sabido terminar todavía, nos han citado antes ahí, pues la vivienda o algunas cuestiones más, y quedan lógicamente la necesidad de que esto continúe, porque yo creo que desde la izquierda, tanto el PSOE como la izquierda de la izquierda, de los términos que están utilizando,
tienen interés o tenemos interés en que esto siga adelante, porque lo que hay enfrente es temible. Y es lo único problema que tenemos, como siempre, es conseguir, no que entre nosotros, que estamos más o menos convencidos, hablemos, discutamos y intercambiemos pareceres, sino cómo hacemos llegar estas cuestiones en las que coincidimos al conjunto de la ciudadanía, que solamente se deja guiar cada vez más por consignas o por meros titulares de medios de comunicación. Es uno de los grandes problemas el tema de los medios de comunicación, y yo creo que a partir de ahí, si somos capaces de el relato que mencionaba José Luis y está en la cabeza de todo el mundo, hacerlo llegar al máximo posible. Yo creo que las imágenes de la manifestación del otro día en Madrid, eso es clave, que haya respuestas en la calle masivas que no pueden ocultar, pues conseguiremos seguir adelante. Yo creo que es fundamental continuar, porque además el resultado de lo que se ha hecho ya no dejará de ser un primer experimento para pasar a ser una realidad, y estamos viendo que es posible y que es bueno para el conjunto de nuestro pueblo. Muchas gracias, Demetrio. No hay palabras pedidas todavía por parte de las personas que asistís. Es decir, es verdad que faltan cosas. Estamos exigiendo, y yo he dicho que no llegaban a los 3 años todavía de gobierno, en 3 años que se haga en un momento de crisis, ¿no? Como estamos relatando, que a través por lo sucedido con el COVID y luego con la guerra, es decir, que se hagan unos esfuerzos progresistas, además, de recuperación del país. Pero no solo de recuperación del país del COVID, ¿no? Yo lo que veo es que el Partido Popular ya nos dejó un país hechos unos zorros, ¿no? Es decir, después de la crisis del 2008 y de la gobernanza que tuvo el Partido Popular con Rajoy, nos lo dejó bastante mal, ¿no? En lo que eran las condiciones sociales, memoria histórica, Estatuto de los Trabajadores lo retocó para una reforma laboral lesiva, muy lesiva, la más gorda de la democracia, y este gobierno en 3 años ha tenido que ir revirtiendo y cambiando muchísimas de las normas con las dificultades que estamos apuntando, y que, visto en perspectiva, que es como se deben ver las cosas, este gobierno ha legislado bastante bien, con dificultades. Y yo lo que veo es que sí que es verdad que hay un peso del Partido Socialista en la coalición mayor, que no puede ser de otra manera, que la coalición de Podemos, pero era un reto. Nadie quería esa coalición, fue muy forzada, y eso sí que es, para mi entender, un esfuerzo de Pablo Iglesias y insistencia de Pablo Iglesias, y que le llevó y forzó al Partido Socialista a esa coalición, que yo creo que ha beneficiado de forma progresista al país. ¿Y que tiene que continuar? Yo creo que tiene que continuar. Estos días nosotros, en nuestra pequeña parcela, estamos insistiendo que las próximas elecciones autonómicas y municipales o se entienden las izquierdas en Aragón, y lo podemos trasladar a todo el Estado, o van a tener una dificultad para gobernar, porque no puede ser flor de 4 años, que ya pasó con los movimientos, por lo menos en Zaragoza. Los movimientos sociales se le dieron mucho poder a lo que era la coalición en el Ayuntamiento de Zaragoza en Común, y eso se fracturó y fue imposible hacer una coalición en el anterior gobierno, lo que facilitó la gobernanza del Partido Popular con Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y es lo que no debería ocurrir, y hay que mantener las coaliciones progresistas. Nosotros transmitimos a través de estos debates, intentamos ser críticos, digo que me gustaría que fuéramos más críticos con el gobierno, incluso de lo que no ha hecho, pero es verdad que cuando analizas con perspectiva y desde una posición con cierta distancia, digamos, emotiva, pues ves que ha habido un avance importante, porque uno de los problemas que analizamos cuando hablamos de la izquierda es que la izquierda es muy crítica consigo mismo. Tanto crítica que al final nos hacemos daño, y la derecha esto no lo tiene. Y esto es algo que tendríamos que aprender, ser más pragmáticos con las posiciones que tenemos. Se gobierna bien, y hay que insistir en que 4 años más tienen que ser un reto para la izquierda, y eso solo pasa por seguir teniendo coalición y teniendo posiciones mínimas que comprometan y entusiasmen a la ciudadanía progresista del país. Y ese es el reto que tenemos nosotros.
José Luis ha pedido la palabra, te la cedo ya, José Luis, cuando quieras. Yo, bueno, agradecer a las fotos que ha dado, porque efectivamente eran necesarios, y a todos los que estén interviniendo lo que estáis diciendo, porque creo que vamos todos en la misma línea. Yo creo que hay varias cosas que son positivas y que una de esas que tenemos que quitarnos también de encima ya es el tema de ver el futuro tan negativo. Es cierto, yo lo he dicho antes, que este gobierno hasta ahora no ha sabido vender, pero fijaros en que bastó con que el presidente del gobierno dedicase los 2 meses de verano a dar unas cuantas reuniones por ahí para que cambiase bastante las encuestas sobre intención de voto. O que se desinfle el efecto Feijóo, que bueno, parecía que iba a ser ir hacia el centro del Partido Popular, y ya se ha visto que sigue preso de las mismas coacciones que tenía en Galicia y que sigue teniendo más todavía en España. Entonces yo creo que tenemos bastantes oportunidades de hacerlo, siempre y cuando, como se dice por ahí, la izquierda no nos disparemos en los pies como solemos hacer. Es cierto que el ideal sería que fuésemos a listas unificadas. Tampoco es del todo imposible ganar con las listas por separado, siempre y cuando no sea una separación excesiva. Yo quiero destacar una cuestión, y que este gobierno, que empezó farzado, porque, vamos, el PSOE se dio cuenta de que no podía volver a hacer elecciones, y parece ser que el mismo domingo por la noche de las elecciones llamó ya al líder de Unidas Podemos para hablar ya de hacer un gobierno de coalición. Pero fijaos que es curioso, que hay intención clarísima por las partes de reeditarlo, y se está diciendo clarísimamente. Y hay intención de no pisar demasiado la manguera al otro. Entonces yo creo que tenemos motivos para tener un cierto optimismo. Tiene unos resultados económicos. Normalmente se dice que un gobierno que ha cumplido lo que ha prometido y que está generando empleo, normalmente tiene muchas posibilidades de ganar. Eso es una de las formas de que se inventó un americano y que tiene 7 ítems y hasta ahora ha acertado en todas las elecciones desde que empezó, que me parece que fue en la época de los años 70, lo cual no está nada mal, en Norteamérica, claro. Yo creo que aquí tenemos lo mismo. Ahora, eso sí, hay que vender el producto. Y en ese sentido, este gobierno no lo ha sabido hacer, y por desgracia, los 2 partidos, o los 3 partidos que forman parte de él, o varias plataformas electorales, tampoco lo están haciendo. Yo creo que llegarán a hacerlo y que por tanto lograremos volver a ganar y en aquellos gobiernos en los que estamos. Ahora, evidentemente eso requiere trabajo, trabajo y trabajo. Y una cuestión fundamental, que es la que quería señalar como final de esta intervención, requiere que no nos estemos callados. ¿Os habéis fijado que la ultraderecha ha ganado la calle? Que normalmente si estás en una cola de cualquier cosa y sale los temas políticos, lo que más hablan son la gente con las ideas más extremistas. Eso no sucedía hace 6 años. Entonces, evidentemente, la ultraderecha está marcando la agenda y está marcando la opinión pública. Ahora bien, otra pregunta que yo siempre me hago: ¿por qué las grandes empresas con sus medios de comunicación siguen apoyando a una derecha que se atreve a ir a Europa contra los intereses de las grandes empresas? Porque evidentemente si se paralizan los fondos europeos, quien sufriremos todos, pero quien más va a sufrir van a ser las grandes empresas, porque no nos engañemos, el 60 o 70% de fondos europeos los gestionarán ellos. Porque son los que tienen capacidad, no por otra cosa, porque tienen capacidad. Entonces, ¿cómo siguen apoyando, diciendo que apoyan a una oposición que, si ocupa el gobierno, van a tener problemas muy graves en la Unión Europea? Yo es una cosa que hasta ahora no he entendido, y tampoco entiendo por qué el gobierno no habla en privado con ellos para llevarlos a un redil que les interesa a ellos también. Ya está. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien quiere intervenir? Es decir, que todavía estamos dentro de la hora y podemos hacer alguna intervención más. Si no, hacemos un resumen y finalizamos. ¿Quieres decir algo más, José Luis? Mira, si nadie más quiere intervenir, sí quería decir algo.
he preparado un pequeño documento final. Fijaros, evidentemente este gobierno progresista de coalición ha tenido bastantes errores, ha pecado de bisoñez bastantes veces, pero yo os quería decir si no he intentado con un éxito bastante alto, bastante razonable, cosas como promover el bien común de todas las personas, como es asegurar una digna calidad de vida. Estábamos hablando del salario mínimo, estábamos hablando de la renta mínima vital, de promover un orden económico y social que sea un poco más justo, de luchar, en algunas comunidades más, por garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de un Estado de Derecho del que no se ha apartado en ningún momento, en el que simultáneamente se tienen que dar la justicia, la libertad y la seguridad. Y leyes que sean expresión de la voluntad popular. Ahora se está discutiendo mucho sobre la famosa ley del sí es sí, el no es no, etcétera, de la ley de la modificación del Código Penal, pero ojo, la parte central de la ley lo que recoge es la aspiración que teníamos mucha gente de que evidentemente no fuese el tema de introducir el miembro del varón en la mujer la que determinase la gravedad o no exclusivamente, fundamentalmente de un delito tan despreciable como es ese. Pero se ha hecho muchísimas cosas por proteger derechos humanos, diversidad de culturas y de tradiciones. Se han respetado las lenguas y las instituciones plurales que tenemos en esta España plural. Creo que hemos tenido una política internacional bastante digna, con fallos, los ha habido, como en todo, pero bastante digna, y que se ha procurado mantener relaciones eficaces pacíficas y de cooperación. Bueno, este resumen que os he hecho es ni más ni menos que el preámbulo de la Constitución española, dicho en una forma más cotidiana. Y, por tanto, lo que os quería indicar con esta intervención final es que es curioso. Este gobierno ha intentado llevar a la práctica o avanzar por lo menos en el espíritu de la Constitución, que es su preámbulo, el que más lo indica, y en muchas otras cuestiones. Y es curioso, y es dentro del trumpismo que digo, que hay gente que se declara constitucional y que niega la constitucionalidad a partidos que se los ha reconocido el Tribunal Constitucional y que en cambio están incumpliendo la Constitución y están yendo directamente contra todo. Porque evidentemente el oponerse cerrilmente a cualquier medida por el hecho de que la proponga el gobierno es algo que no debe ser tolerado en una democracia. Entonces es curioso, yo acabo diciendo, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Este gobierno no presume de constitucionalista y está cumpliendo, yo creo, uno de los gobiernos que mejor ha cumplido la Constitución y que está siguiendo su espíritu. Y en cambio, quien dice que es constitucionalista está traicionando la Constitución día a día y está traicionando a España, esa España que dicen querer y que, por desgracia, lo único que quieren es ocupar el gobierno de España. No quieren realmente España y porque querer a España realmente luchar por el futuro de la gente que formamos este país. Porque España no es un ente allí abstracto, como la Unión Europea no es un ente abstracto, es algo que es un colectivo de personas con sus intereses, con sus diferencias, y que, como bien decíais, este gobierno, con sus diferencias, ha sido capaz de actuar conjuntamente. Yo creo que eso es también un gran ejemplo, y lo que habéis dicho de los valores lo comparto totalmente. Era un divertimento que he hecho porque me fastidia muy mucho el hecho de que haya quien se declare constitucional incumpliéndola. Nada más. Muchas gracias, José Luis. Iba a hacer una intervención más amplia yo, pero no quiero estropear este alegato final que nos ha encantado a todos y a todas que estamos en la charrada, y esperemos que a todos y a todas que escuchen esta charrada de hoy de la Plataforma Aragonesa Progresista. Muchas gracias a todos y a todas, y aquí lo dejamos, y hemos sido lo suficientemente breves como planteábamos al principio. Muchas gracias.